Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta ocasión, dándonos la oportunidad de llegar hasta ustedes, por lo cual estamos muy agradecidos. Y también, por supuesto, como siempre, les invitamos a permanecer con nosotros durante estos próximos minutos en los cuales, gracias a la oportunidad que nos dan, estaremos compartiendo con ustedes la bendita palabra de Dios. Creo que en la vida de todo creyente hay tiempos de luz y tiempos de oscuridad. Hay tiempos dulces y hay tiempos amargos. Hay tiempos de regocijo y también hay tiempos de tristeza. Y es generalmente a través de esos tiempos o en esos tiempos de tristeza, de angustia, de problemas, cuando el carácter del creyente es forjado, es transformado, es cambiado por Dios. Toda persona que quiera servir a Dios, que quiera buscar a Dios, va a encontrar esta verdad en su vida. El Señor quiere transformar nuestro carácter. Hoy quiero compartir con ustedes un poco acerca de la vida de David y espero que podamos juntos sacar algunas lecciones importantes de lo que vamos a compartir. Hoy estaremos compartiendo el tema "Pon mis lágrimas en tu redoma". Muy bien, vamos a compartir con ustedes una porción de la Escritura de donde vamos a partir en esta hora. Les invitamos a que busquen en su Biblia el Salmo 56, versículos 8 y 9. Salmo 56, 8 y 9, que dice así: Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Estas fueron palabras que escribió el rey David en este precioso salmo y en las cuales habla de que Dios conocía, Dios sabía perfectamente lo que estaba pasando en la vida de David. Él hace remembranza de sus huidas. Luego le dice a Dios que guarde sus lágrimas en su redoma. Una redoma era un recipiente generalmente de piel, otras veces de piedra, de algún tipo de material, un recipiente donde se podía guardar perfume, donde se podía guardar aceite. En este caso, David le pide a Dios que guarde sus lágrimas. Y es que David había llorado mucho, en muchas ocasiones. Él habla de sus huidas, él habla de que Dios puede guardar sus lágrimas, de que Dios conoce su andar, su caminar, su reposo, de que nada hay que se esconda a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y dice, mis huidas tú has conocido. Y es que David había sido escogido por Dios. Dios lo había visto en el campo. Dios lo había visto cuando andaba cuidando las ovejas de su padre. Pero Dios había visto el corazón de David. Y Dios mismo da testimonio diciéndole al profeta que había encontrado un hombre conforme a su corazón. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque había sido elegido por Dios, aunque había sido llamado por Dios, y aunque había sido ungido por Dios a través del profeta Samuel como el rey de Israel, aún había un rey llamado Saúl, el cual había sido desechado por Dios a causa de su desobediencia. Y Saúl persiguió a David por mucho tiempo. Por mucho tiempo David tuvo que huir para salvar su vida de las manos de Saúl. Muchas veces Saúl intentó asesinarlo porque veía amenazado su reino, un reino que Dios ya le había quitado. David, a pesar de que Saúl intentó matarlo y lo siguió y lo persiguió por mucho tiempo, jamás levantó su mano contra el rey Saúl, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo
nunca se vengó, nunca levantó su mano, nunca quiso hacerle daño al rey Saúl. David sabía lo que significaba esa palabra, mis huidas tú has conocido. Dios había estado con David en todo ese tiempo y David estaba consciente de que en todo ese tiempo que él había sufrido esa persecución, esa violencia, ese peligro, injustificadamente, Dios había estado con él. Y es que ahí, a través de todas esas circunstancias, el Señor poderoso, que conoce nuestro sentar y nuestro levantar, estaba preparando, moldeando el carácter de aquel siervo David, que aunque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, tendría que ser tratado por Dios para moldear su carácter y hacer así de David el rey que Dios quería que fuera. David habla de sus huidas y hay una de ellas que sucedió mucho tiempo después de que él llegó al trono, de que David llegó a ser el rey de Israel. Había muerto Saúl, toda aquella persecución había pasado y David ahora era el gran rey David, el gran rey de Israel. Pero después de un tiempo sucedió algo muy triste, muy lamentable para la vida de David. Y quisiera mencionar particularmente esta huida de David, porque me identifico mucho y creo que tú también vas a identificarte con este acontecimiento. Después de un tiempo del reinado de David y cuando aparentemente todo estaba en paz y en calma, cuando aparentemente había bendición y prosperidad, sucede que un hijo de David se levanta y se rebela contra su padre. Estamos hablando de Absalón. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15 y 16, encontramos esta historia. Una de las huidas más tristes y angustiantes del rey David llegó a su vida a través de su propio hijo. Cuando él se sentía tranquilo y seguro, cuando pensaba que todos los peligros habían pasado, su propio hijo Absalón se levanta contra él, se autoproclama rey e intenta quitarle el trono que Dios le había dado a David. Y aquí encontramos la experiencia de David, de qué es lo que David hace, cómo reacciona, cómo David actúa cuando su propio hijo intenta quitarle el trono. Y leemos en 2 de Samuel capítulo 15, verso 30, lo siguiente. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David subiendo la cuesta de los olivos, con su cabeza cubierta y con los pies descalzos, llorando con gran tristeza en su corazón. Su propio hijo se había rebelado contra él. Pero David sabía una verdad. David sabía que aquel trono él no lo había ganado. David sabía que aquel trono Dios se lo había dado y que era Dios el que lo había puesto en ese lugar. Y esto, amados hermanos, es algo que nosotros debemos de tener siempre presente en nuestra vida. Nada tenemos que no hayamos recibido. Todo le pertenece a Dios. Y si nuestra vida verdaderamente descansa en sus manos, si nuestra vida verdaderamente depende de la voluntad de Dios, podemos confiar
que aunque tengamos que subir la cuesta de los olivos, que aunque tengamos que enfrentar una situación de gran tristeza o amargura o peligro en nuestra vida, el Señor tiene control de todas las cosas. Y es que es difícil mantener nuestra fe en la voluntad de Dios cuando las cosas no marchan bien. Es difícil poder mantenernos firmes en nuestra fe cuando las cosas son contrarias. Nuestra alma afligida, angustiada, triste, muchas veces es sorprendida por la duda y nuestra fe cae, mengua. David sabía una gran verdad y en esto fundamentaba su fuerza y su confianza en Dios. Ese trono, el cual están intentando quitarme, yo no lo compré. Ese trono verdaderamente no es mío. Fue Dios el que me puso ahí. Y si es su voluntad quitarme de ahí, que sea su voluntad hecha. Porque más importante que el trono, porque más importante que las cosas que podemos tener en nuestra vida, es vivir en la voluntad de Dios. Y esta verdad hacía eco en el corazón de David, aunque habían pasado mucho tiempo en las cuales él estaba continuamente en ese trono, su corazón, el corazón de David, no estaba apegado a ese trono. Y David sabía que Dios podía pelear su causa y que Dios podía vindicarle una vez más ante su propio hijo. Cuando David iba subiendo la cuesta, encontramos lo siguiente en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, del verso 15 al verso 12. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. En la condición en la que David se encontraba, en esa angustia, en esa tristeza por ver a su hijo rebelado, intentando dar un golpe de estado contra su propio padre, y en esa angustia y tristeza en la que David iba subiendo aquella cuesta, andando en esa huida en su vida, sale a su encuentro un descendiente de Saúl, con todo ese rencor, con toda esa ira, con todo ese coraje en contra de Saúl, quien había reinado en lugar de su descendiente. En contra de David, Simei había salido maldiciendo, arrojando piedras y diciendo una serie de cosas que eran mentiras en contra de David. La reacción de sus soldados, de sus valientes, de su ejército que le iba acompañando, fue detener a aquel hombre. Y dice la Escritura en el verso 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá?
¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Vaya palabras del rey. Con razón dice la Escritura que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. En esta circunstancia tan triste, David seguía confiando en su Dios, en aquel que él adoraba, en el que él se regocijaba tantas veces cuando en el campo solo con sus ovejas comenzaba a cantarle y adorarle. Por ello David es conocido como el dulce cantor de Israel. Y ahora, en este tiempo de angustia, en esta huida en su vida, David seguía confiando en Dios. Y es que, amado hermano, muchas veces en nuestra vida llegan los tiempos de huir. Muchas veces en nuestra vida tenemos que despojarnos de nuestra realeza, de nuestro orgullo. David iba subiendo aquella cuesta con su cabeza cubierta. Eso quiere decir que no llevaba corona sobre su cabeza. Eso quiere decir que David iba humillado junto con todo su ejército. Y no iba humillado porque lo habían humillado. Él iba humillado porque él decidió hacerlo de esa manera. Porque él verdaderamente y plenamente confiaba en Dios. Y él sabía que Dios podía librar aquella batalla por él. Se humilló pues ante su hijo, que se rebeló contra él. Se humilló ahora ante este personaje llamado Simei, que salió a su encuentro para maldecirle, para gritarle a la cara, para humillarle y causarle más dolor, diciéndole que lo que le estaba ocurriendo era por causa de lo que él había hecho y que lo que le estaba sucediendo era un castigo de Dios sobre su vida. Que Dios le había quitado el trono, que Dios le había quitado el reino, que Dios mismo lo había despojado y que ahora iba huyendo porque estaba siendo castigado por Dios. Y estas cosas van a ocurrir en tu vida. Si tú verdaderamente quieres servir a Dios y seguir sus pisadas, ten la seguridad de que estas cosas van a ocurrir en tu vida. Si el deseo de tu corazón es ser como Dios, si tú quieres seguir las pisadas de nuestro Señor y Maestro, si tú quieres andar el camino que Jesús nos dejó para andar, ten la seguridad de que estas huidas van a venir a tu vida. Y de que en esos tiempos y en esas ocasiones te vas a encontrar con personas que no pueden entender ni discernir las cosas que están sucediendo en tu vida y que te van a decir que estás siendo castigado por tu rebelión, por tu desobediencia. Tú tienes que confiar en Dios, tienes que depender de Dios, tienes que confiar en Él en todo tiempo. David había pasado por muchas batallas, por muchas guerras, había enfrentado muchos enemigos y en todas ellas había visto cómo el Señor, Dios Todopoderoso, le había ayudado a salir victorioso en cada una de ellas. Ahora,
enfrentando la rebelión de su propio hijo, David sigue confiando en que será Dios el que librará esta batalla por él. Y cuando este hombre viene a maldecirle, David se humilla no delante de Simei. Y esto tenemos que entenderlo y aprenderlo. Cuando estas circunstancias vienen a tu vida, a mi vida, cuando somos acusados injustamente, cuando las cosas que nos ocurren nos parecen injustas, tenemos que aprender a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, a no defendernos por nosotros mismos, a permitir que el Señor obre y Él haga justicia. Ten la seguridad de que Él lo hará si tú eres de Él, si tu vida camina en su voluntad, si tú estás en sus manos, nada te arrebatará de ellas. El Señor peleará por ti y te dará la victoria. No es delante de los hombres que nos humillamos, es delante del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Definitivamente podemos confiar en el Señor. La seguridad de esa confianza solamente podrá venir a nuestra vida cuando estemos seguros de que estamos andando en su voluntad, cuando estemos seguros de que nuestra vida está siendo dirigida por Él. Entonces podemos confiar en que Él peleará nuestras batallas. Ten la seguridad de que tendrás que enfrentar estas situaciones en tu vida si tú quieres agradar a Dios. Pero también ten la seguridad de que el Señor estará contigo en medio de esas circunstancias si tu vida está en las manos del Señor. Cuando los peligros se levantan, cuando la tristeza viene, cuando la injusticia llega a la vida, cuando hay acusaciones, cuando hay dolor, tristeza, cuando hay peligro en nuestra vida, podemos confiar en que el Señor sabe de nosotros, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y especialmente en los días de peligro, de tristeza, de dolor, especialmente en los días de la huida en tu vida, el Señor estará contigo si se agrada de ti. ¿Cómo termina esta historia? Esta historia termina con la muerte de Absalón, el hijo de Saúl. Tarde o temprano, el Señor cumplirá su propósito en la vida de aquel a quien ha llamado, en la vida de aquel que es verdaderamente su siervo. El Señor habrá de levantar su mano para defender a los suyos, para cuidar a los suyos. Absalón termina pagando con su vida la rebelión en contra de su padre David. Y esto, por supuesto, no le causa alegría al rey. Dice 2 de Samuel capítulo 18, verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Esta fue la forma en que David reaccionó cuando le dieron la noticia de que Absalón había muerto. Y sabes, muchas veces cuando el Señor obra en tu vida y cuando el Señor te da la victoria y cuando tus enemigos son humillados por Dios y cuando tus enemigos son esparcidos delante de ti por la gloria de Dios, por el poder de Dios, viene a tu corazón el deseo de alegrarte y, como ocurre comúnmente, poder decir: te lo dije, yo tenía la razón.
Pero en ese tiempo, cuando eso ocurra, cuando el Señor te levante y te dé la victoria, cuando Él vindique tu causa, lo que tienes que hacer es humillarte más. Lo que tienes que hacer es reconocer su misericordia y no te alegres de tus enemigos. Permite que Dios obre en tu vida. Permite que Dios cumpla su propósito en ella. Quiero decirte 7 lecciones prácticas de toda esta historia. Primero, asegúrate de que tu vida esté en el Señor. Ten la seguridad. No juegues con las cosas de Dios. Conságrale tu vida a Él. Vive para Él. Sírvele a Él. Y en los días de las huidas, dile también al Señor, tú conoces mi vida. Y el Señor va a responderte. Número 2, humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Él. La gente a tu alrededor te va a decir que por qué te humillas delante de los hombres. Llegarán a decirte que si no tienes dignidad, como me dijeron a mí algún día. Pero yo quiero decirte que tú tienes que saber perfectamente que te estás humillando bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Tu vida está en sus manos. No pelees con tus propias fuerzas. Confía en que Dios peleará tu batalla y Él lo va a hacer. Número 3, guarda silencio ante los que te acusan. Guarda silencio ante los que te acusan. Aquí, cuando un siervo de Dios se humilla y guarda silencio ante acusaciones injustas, no aplica aquel dicho que dice que el que calla otorga. Aquí no es así. Y tú tienes que creer esto y tienes que confiar en el Señor que te llamó, en el que te salvó, en aquel que hace la promesa de estar contigo en todo tiempo, en aquel que hace la promesa y que dice, yo no te dejaré ni te desampararé y contigo estaré yo en la angustia. Tienes que confiar en Él. Tienes que sacar fuerza de flaqueza. Tienes que doblegar a la duda, al resentimiento, a la tristeza, a la amargura. Y tienes que guardar tu corazón, guardando silencio ante los que te acusan, reconociendo que el Señor conoce tu causa y que si tú eres un siervo de Él, Él peleará por ti y te dará la victoria. Número 4, confía en su justicia. Dios no es un juez injusto. Dice que Él no tiene por inocente al culpable. Él dará a cada uno conforme a sus hechos. Podemos confiar en la justicia de Dios. Número 5, espera con paciencia. Ese es uno de los grandes problemas cuando estamos en estas circunstancias. Queremos que la justicia llegue rápidamente. Queremos que rápidamente los que nos acusan sean avergonzados y que Dios actúe enviando fuego sobre ellos y destruyéndolos. Yo quiero decirte que muchas veces no es así. La gran mayoría de las veces no es así. Porque Dios es paciente. Porque Dios es amor, pero también es justicia. Porque Dios tiene un propósito que cumplir en tu carácter en medio de estas circunstancias. ¿Cuánto se va a tardar la vindicación de Dios? Eso yo no lo sé. Eso ninguno de nosotros lo sabemos. Y menos cuando estamos en esa circunstancia. Menos cuando vamos subiendo la cuesta de los olivos con la cabeza cubierta, con los pies descalzos y llorando amargamente, con una humillación tremenda en nuestra vida. Pero te puedo decir que podemos confiar en Él. Ten paciencia. El Señor cumplirá su palabra.
y obrará justamente en tu vida. Número 6. No te alegres del sufrimiento de tus enemigos. No te alegres de lo que va a pasar con ellos. Reconoce la bondad y la severidad de Dios. Y recuerda que dice la palabra del Señor que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Cuando veas que el Señor vindica tu causa, cuando veas que el Señor obra en justicia y cuando veas que aquellos que te acusaron injustamente hoy son nada, no te alegres. Humíllate delante de Dios y reconoce que de la misma manera te puede acontecer a ti. Si te ensoberbeces y obras injustamente, el Señor hará exactamente lo mismo contigo o conmigo. Tenemos que descansar, reconocer que estamos en pie solamente por su misericordia. No te alegres del sufrimiento de tus enemigos. Y finalmente, número 7, pídele al Señor, como lo hizo David, que ponga tus lágrimas en su redoma, que las guarde en su libro. Porque en aquel día, cuando lleguemos ante su presencia, el Señor sacará a memoria cada una de esas lágrimas, cada uno de esos eventos en los que tú te humillaste delante de Él, en los que confiaste en Él. En ese libro están guardados todos los acontecimientos, todas esas lágrimas el Señor las tiene en su memoria y las traerá a colación aquel día cuando estemos delante de su presencia. Cada sufrimiento, cada angustia, cada momento cuando nuestra fe se tambalea a causa de la duda o la injusticia o la enfermedad, cada lágrima y cada dolor, Dios lo conoce y lo tiene registrado. No te dejará solo, no te abandonará. Él es fiel y justo y te dará la respuesta, la fuerza y la sabiduría para enfrentar tus problemas. Y los enemigos huirán de delante de ti, porque contigo está el Todopoderoso. Por un camino se levantan contra ti, por 7 huirán delante de ti. Esto solo y solo si el Señor está contigo. Por eso, lo que más debemos de cuidar en los tiempos de la huida es que el Señor vaya con nosotros. Lo que más debemos de cuidar es nuestra vida delante de Él. Confía en Dios. Depende de Dios. Él es fiel a sus promesas y te va a dar la victoria. Oremos. A ti, Señor Todopoderoso, a ti que diste a tu Hijo y a través del cual nos has llamado a tu presencia, Señor, a vivir para ti, es que dirijo mi oración esta mañana. Como David, Señor, hoy clamo, porque tú conoces mi vida y has visto mis huidas. Porque tú has visto cuántas veces, Señor, me he humillado delante de tu presencia. Cuando los hombres piensan que estoy perdido, cuando los hombres piensan que soy rebelde, cuando los hombres creen, Señor, que tu castigo viene sobre mí, yo bajo mi cabeza delante de sus acciones, de sus palabras. Me humillo ante sus injusticias, sus injurias, sus calumnias, Señor. Porque sé que mi vida está en tus manos. Porque confío en que tú me darás la victoria.
porque sé, Señor, que mi vida no depende de la opinión de los hombres, que mi vida depende de ti, porque a ti te pertenece, porque fue comprada con la preciosísima sangre de Jesús, tu Hijo. Y por ese nombre que es sobre todo nombre, yo te ruego, Señor, que tú traigas al corazón de mis hermanos en esta ocasión esa paz que solo tú puedes dar. Enséñales, Señor, a caminar tomados de tu mano y a confiar en ti el día de la huida, reconociendo que cada ocasión de humillación, de sufrimiento injusto, de lágrimas injustas de nuestros ojos, están delante de ti y que tú las guardarás como un perfume de gran precio, de gran valor, como un perfume que llena tu trono de adoración y de alabanza. Bendice a mis hermanos, Señor, y fortalécelos en medio de sus huidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Se despide de ustedes una vez más el pastor Sergio Vélez diciéndoles, hasta la próxima.